en especial pues a la Universidad de los Andes, al doctor Pedro y a todos los compañeros, colegas que nos acompañan en esta tarde. Nuestra propuesta se titula Storytelling, una manera de evidenciar los aprendizajes desde las actas e informes de laboratorio. Inicialmente haremos una introducción, una revisión rápida de lo que es la parte de la literatura, algunos aspectos metodológicos y compartiremos con ustedes algunos de nuestros hallazgos dentro del proceso. De antemano, pues, podemos llegar a decir que nuestra propuesta se basa o tiene de fundamento las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, o sea, las TAC, dado que nos permiten esas herramientas tecnológicas en esa apuesta al servicio del aprendizaje. Como método de trabajo, la experiencia tiene un fundamento en el proyecto de investigación Incidencias de las narrativas digitales en el desarrollo de las competencias comunicativas en los programas de Ingeniería de Sistemas y Educación Infantil de la Universidad de La Guajira. Mientras que el sustento teórico se basa en el aprendizaje significativo de David Ausubel, que explica cómo los organizadores gráficos prácticamente garantiza la organización y estructuración del conocimiento. Vista en apuesta la utilidad de las narrativas digitales en los contextos experimentales, algunos autores enfatizan que son de suma relevancia dentro, digamos, de los claustros educativos, dado que existe ese punto de convergencia entre las culturas de todas las épocas, y después el relato, la forma más antigua de transferencia de conocimientos. En sí, pues, abarca todas las culturas, las épocas, en el cual podría ser, digamos, concebir como el arte de llevar ese mensaje a través de la palabra, sin importar la forma. El relato, pues, lo podemos llegar digamos, a encuadrar entre todo lo pedagógico como esa herramienta poderosa de transmisión de saberes, desde costumbres, culturas, perspectivas en sí. Atendiendo ese arte de construir historias, lo que pretendemos nosotros a través de las narrativas es que nuestros estudiantes afiancen los conceptos tanto físicos como matemáticos dentro de los contenidos digitales que ellos puedan elaborar y que de una u otra forma sirvan a sus compañeros como un proceso de retroalimentación para afianzar todos esos procesos cognitivos y metacognitivos en los mismos. He allí la importancia que como innovación curricular dentro de la asignatura de física mecánica y cálculo vectorial, los estudiantes se enfrentan a unos nuevos retos donde tienen ellos que, en compañía, dentro de ese mismo proceso de aprendizaje colaborativo, desarrollar sus contenidos digitales bajo un esquema narrativo donde se potencie la comunicación y digamos, y la apuesta al empoderamiento de los conceptos tanto físicos como matemáticos. Para ello, dentro de este proceso, nosotros elaboramos una guía tentativa para ellos, en el caso hablamos de tentativa, para que no se sientan coartados o no se sientan de pronto restringidos, sino que se le ofrece una posibilidad dentro de ellos mismos a la creatividad, a la experimentación. Pero sin embargo, esta es una guía general donde ellos se encuentran para elaborar sus storytelling. Por ejemplo, como parte o el inicio está la elaboración de un guión donde ellos se preparan antes de hacer la grabación de su contenido digital. Entonces, ellos deben elaborar un guión. En ese guión seguido,
debe haber una presentación en el programa donde estén, el semestre, de qué trata la experiencia. Como tercer momento está la enunciación de los resultados de aprendizaje, el concepto, la evidencia de aprendizaje. En cuarto momento, el estudiante encuentra o narra pues la práctica que va a trabajar con sus compañeros. En el paso debe haber una introducción, una lista de materiales. En este caso, si son laboratorios virtuales, nosotros utilizamos los laboratorios PEC de la Universidad del Colorado. Dentro del desarrollo experimental, ya digamos, parte de ellos mismos lo que es la discusión, el análisis como cierre dentro de sus contenidos digitales y por último, una valoración donde es una narración final de la experiencia, donde ellos cuentan todo el proceso, qué inconvenientes tuvieron, dónde estuvieron sus mayores fortalezas. Eso es para el caso de los laboratorios. Para el caso de las guías, o más bien los informes o actas de clase, perdón, aquí ellos tienen una guía que es, por ejemplo, hacer la presentación, y como vemos, estamos compartiendo con ustedes, enunciar bajo qué parámetros se está haciendo el trabajo, el resultado que contempla la semana de clase, resultado de aprendizaje, la introducción. Ahí nos explica cómo de manera el estudiante o los estudiantes deben narrar a manera de introducción algún dato histórico de lo que se encuentren en el tema o del instrumento o de algún científico relacionado. Luego deben contar pues lo que pretenden hacer dentro de esas mismas experiencias o de lo que se vivió en en el acto de la clase. Tomar un ejemplo claro y explicarlo detalladamente. Esto obviamente serviría para aquellos estudiantes que de una u otra forma tengan inconvenientes de llegar a la presencialidad, o sea, a la universidad. Luego se hacen unos discursos de análisis del proceso del acta. En nuestra universidad existe un instrumento muy valioso que se denomina guía propedéutica. Una guía propedéutica que contiene elementos pedagógicos que involucran tanto al docente como al estudiante y pasa por tres momentos claves. El primero es el antes de clase, en el cual en ese instrumento muy valioso se coloca a los estudiantes, se les recomiendo unas lecturas, unas páginas de enlaces, de interés, artículos. O sea, la idea es que nuestro estudiante llegue con unos conocimientos previos antes de abordar la temática, donde facilite ese proceso de negociación de saberes en el momento que se llegue de la clase. ¿Sí? Esa entrada de aprendizaje o temática los lleva a explicar, a apropiarse de los conceptos requeridos para abordar el nuevo concepto. Ya en clase, dentro de ese proceso de nuestro instrumento valioso que se denomina guía propedéutica, hay unas preguntas de indagación que prepara el profesor con el noble propósito de que el estudiante comprenda la importancia de la temática en su profesión, el resultado de aprendizaje que emana, por supuesto, las evidencias de aprendizaje, y dentro del acto ya la negociación, el intercambio de saberes, la discusión, la puesta de posturas, de ideas, ¿sí? Y se dan los elementos enunciativos de la modelación, de la simulación, la ejercitación y la demostración. Son procesos donde el docente modela mediante alguna ecuación, ya sea matemática o física, que relaciona algún fenómeno,
¿sí? La parte de la simulación hace referencia a los tipos o tipología de ejemplos, la ejercitación que contribuye a todo ese proceso de los mismos modelos y la demostración que serían algunos ejercicios que se coloquen para que el estudiante demuestre si el aprendizaje en el mismo acto de la clase se va logrando. Ya después de la clase, nuevamente se inicia ese proceso de recomendar algunas lecturas, páginas, que se convierten inmediatamente en el antes de clase de la próxima semana. Esto lo configura el estudiante y a manera de historia contada dentro de la semana, construye su contenido digital para que todos los estudiantes, aquellos que tengan inconvenientes de no asistir o que de pronto el mismo ejercicio que explica su par, en este caso su compañero de clase, no esté claro, les sirva para afianzar esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Dentro de la misma experiencia, nosotros quisimos experimentar con ellos qué tanta aceptación tenía la propuesta. Esto surge a raíz de la pandemia, donde en algún momento todos tuvimos que dejar los salones, las aulas de clase y reinventarnos nuevas formas para llegarlos. Y después de post-pandemia, lo hemos utilizado y lo hemos seguido utilizando ya con los laboratorios virtuales, porque ahora intercalamos los presenciales y los laboratorios virtuales. Es de anotar que para algunos autores enfatizan que los laboratorios virtuales ofrecen unas alternativas muy interesantes, ¿sí? Porque todos sabemos que en algunos casos no contamos con las herramientas necesarias para simular fenómenos físicos, son muy complejos, o que la misma institución adolece de esos medios, y los laboratorios virtuales no facilitan todo ese proceso. Entonces, ahí vemos algunos de los resultados de aceptación, como podemos ver, dentro de las preguntas. ¿Te gusta contar historias? El hecho de narrar tu experiencia de laboratorio te ayuda a la comprensión de la temática. El uso del laboratorio virtual te permitió compartir experiencias con tus compañeros. Resulta importante tener en el aula virtual las actas de clase por semana a través de los storytelling para una mejor comprensión de lo visto en clase. Observamos que en su gran mayoría se acomodan a los ítems 5 y 6. Dentro de los mismos contenidos digitales surge a veces un espacio para la poesía. En algunos casos los estudiantes logran conectarse, inspirarse, mediar esos procesos conceptuales con ese sentir de su interior, de lo que sienten a través de la misma asignatura y lo plasman a través de algunas poesías. A la derecha vemos una de las guías de laboratorio, pero para cálculo vectorial, donde se le da el paso a paso para que ellos hagan algunas simulaciones para el caso de vectores u otras temáticas relacionadas con sólidos en la evolución, cálculo de áreas, de volumen, ¿sí? Y que luego toda esa experiencia que se vive en la clase en forma grupal, colaborativa, puedan construir sus contenidos digitales y obviamente socializarlo, ponerlo a la consideración de sus mismos compañeros. Dentro de esos procesos organizacionales relacionados con nuevas formas de cómo llegar a los salones, a las aulas de clase, se puede llegar a inferir que es muy importante los procesos de enseñanza y aprendizaje, tener en cuenta esos resultados que esperamos
que traducido en la educación media y básica se denominarían objetivos de aprendizaje, que son netamente del docente. El aprendizaje de la experiencia relacionado con los laboratorios virtuales conllevan a que nuestros estudiantes afiancen, retengan, asimilen ese conocimiento a través de esa misma experiencia activa, donde él tiene ese encuentro con él mismo, con su compañero, y logran construir vías de aprendizaje entre pares. El hecho de presentar una guía, para algunas universidades utilizan algo que se llama sílabos, nosotros utilizamos guías propedéuticas. Sí, es muy importante que esas enseñanzas vayan encaminadas al perfil de egreso de esos mismos estudiantes. Identificar el nivel cognitivo de ellos mismos para poderlos llevar a estados cognitivos superiores. Y por supuesto, dentro de las mismas simulaciones, apoyadas a través de las narrativas, conllevan el desarrollo de esas competencias digitales, esas competencias comunicativas, que obviamente van desde lo multimedial hasta lo hipertextual y se pronuncian hasta los conceptos hipermediables, transmediáticos. En este caso, por lo menos en las cátedras de física, se permite incorporar las narrativas como algo novedoso, saliendo un poco de los parámetros de aquellos informes de laboratorios tradicionales que uno le pide y le exige a nuestros estudiantes dentro de un trabajo de laboratorio. Por otro lado, el aula debe constantemente convertirse en ese micro laboratorio de enseñanza donde el docente cada día le lleve más herramientas, más formas para que podamos desarrollar en ellos mismos esas competencias que obviamente van a repercutir en su quehacer profesional. Por otro lado, el docente debe tener un pleno dominio del saber pedagógico y el saber de su campo para poder facilitar esas experiencias de aprendizaje significativo. Y por supuesto, por último, se dice que los docentes o nosotros los profesores no somos un producto acabado. Estamos llamados constantemente a hacer esos procesos de formación, como en este caso, lo que este espacio tan importante que nos permite la Universidad de los Andes, digamos, de compartir nuestras experiencias, no importa el lugar donde estemos, ni en la región más apartada, sino poder conversar, poder nosotros compartir, construir entre todos mediante este tipo de experiencias. Bien, entonces, dentro del proyecto de de las narrativas digitales, podemos llegar a decir, afirmar, que se fortalecen las competencias investigativas, aunque el estudiante tiene que hacer procesos de interpretación, de decodificar el lenguaje, el modelo matemático que se esté trabajando y que lo lleve a resolver problemas de contextos desde la direccionalidad de la misma indagación, desde la misma explicación del fenómeno o del mismo uso comprensivo del conocimiento científico. Es pues, dentro de las mismas TIC, competencias digitales o las TAC, que no es otra cosa que las tecnologías para el aprendizaje, crear este sistema de red entre ellos mismos para compartir experiencias, fortalecer las competencias comunicativas, dado de que se hace uso de algunos signos gramaticales, para que de una u otra forma esas mismas competencias comunicativas se vayan desarrollando y puedan llevar ese mensaje claro
a sus mismos compañeros. Bien, entonces, dentro de los aspectos del mismo resultado de aprendizaje de la cátedra que nosotros vayamos a trabajar, es de suma importancia potenciar esas habilidades, competencias en educación superior. Al inicio habíamos hablado sobre la importancia de la innovación, no solamente en ciencias, sino de las mismas matemáticas. Quise extraerle algo de un trabajo, digamos, innovador dentro de las aulas de clase para que no se vea siempre como una rutina dentro del aula de clase lo que uno comparte con los estudiantes. Hay que llevar proyectos innovadores, hay que llevar cosas diferentes para enamorar a nuestros estudiantes de nuestra clase. Es imperativo que el docente entre al hábitat del estudiante, no que el estudiante llegue al hábitat de nosotros. Nosotros tenemos que romper con esas burbujas que son individuales en el aula para poder llevar esos mensajes esperanzadores y donde se construya con ellos procesos cognitivos y que potencien en ellos todas esas habilidades y destreza. Es por lo general dentro del Liceo Moderno Madre Laura, ¿sí? Se escriben estas experiencias de lanzamiento de cohetes. Aquí, por ejemplo, tenemos un simulador de sismógrafo, comando Wii, comando Wii. Aquí dentro de la parte, digamos, del tema que se trabaja en 10º grado relacionado con ley de gravitación universal. Nosotros nos dedicamos a hacer esas visitas de campo para explorar nuestras rancherías y además de eso observar los cielos. Y de toda esa experiencia recogida en este libro que se denomina o se llamó en su momento Etnoastronomía Wayuu y otras, en donde hacemos un estudio comparativo entre la astronomía oficial, la astronomía de esos pueblos, con la astronomía Wayuu. Aquí hay otros proyectos muy interesantes que se han venido trabajando dentro de esa innovación desde el área de física, como es el hecho de medir los niveles de ruido en nuestros salones de clase, que tanto perturba al estudiantado y a los docentes. Y esta experiencia en el 2008 en Expociencia, Expotecnología, fue con la planta El Matarratón, una planta muy tropical de por acá en la costa, Colombia, y que quisimos indagar por qué el nombre de esa planta y que en realidad sí mataba ratas. Son preguntas que nacen de los niños y que nosotros nos toca darle respuesta. Como vemos, celebramos eventos muy importantes. Los estudiantes, a través del uso de GeoGebra, hacen exámenes. ¿Cómo hacemos esos exámenes? Ellos haciendo análisis, por ejemplo, si es en física, se puede trabajar proyectiles, ¿sí? Y si es en matemáticas, pues los estudios de rectas, círculos, pendientes, triángulos, etc. Lo importante es que se llevan nuevas formas a la hora de clases para potenciar esos procesos cognitivos y metacognitivos en ellos y que luego proponga elementos de juicio. Vamos a ver si Dios mediante nos permite la conectividad. ¿Cómo es eso de los informes a través de Storytelling? Mientras abre, podemos llegar a decir que, por ejemplo, los laboratorios virtuales presentan muchas ventajas, ya lo decíamos en su momento,
Dado que permite un número mayor de estudiantes. Los laboratorios por lo general están restringidos a determinada cantidad, sin importar espacio. Con los laboratorios virtuales se puede incrementar la diversidad didáctica, ya dado de que existe un complemento multimedial allí con las nuevas metodologías convencionales. A la vez, pues podemos decir que en algunos casos permite darle solución a problemas de equipamiento. ¿A qué me refiero? A infraestructura, a materiales que de pronto no cuenta con nuestra institución. Obviamente, esos laboratorios no se pueden recrear, pero a nivel virtual sí lo podemos hacer. Veamos entonces. Hola y bienvenido a este nuevo storytelling del laboratorio número 6 de Física Mecánica. Este storytelling es presentado por los diferentes compañeros Joandri Gómez, Juan Camilo Maldonado y su servidor Pedro Flores. En el día de hoy estaremos utilizando la herramienta FED de la Universidad del Colorado. La primera pregunta nos dice: ¿qué sucede con la temperatura? Como pueden divisar, la temperatura de la cámara, que es la zona de trabajo del laboratorio, que luego de que bombeamos con moléculas de aire será la misma temperatura, que es 300 grados Kelvin, que lo hemos representado en el termómetro que medía esta. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué sucede con la presión? Bueno, como es una cámara que es totalmente cerrada, las moléculas de aire se apoderan de esta y aumenta la presión de cero y sube de manera de que se bombea de aire. Esta podemos divisar en el reloj de presión o manómetro, que nos lo representa como ATM, que es decir, atmósfera. Entonces, si la temperatura se mantiene constante hasta cierto punto en que las moléculas de aire, sea como alcanzan ese límite o generan una presión, alcanzando un punto en que ya no soporta el contenedor, por ende se empieza a liberar el gas, o en este caso se empieza a liberar el aire, que hace que se mantenga en la parte interna, ocasionando un descenso en la temperatura. Así como se demuestra, así como una medida que iban saliendo las moléculas de aire, entonces habría un descenso en la temperatura. Bueno, y seguimos con la siguiente pregunta que nos dice: ¿qué sucede con la presión al variar el volumen? Bueno, como nosotros vemos acá, nos dice que está en 32.5 y varía, pues. Entonces, esto con este volumen. Entonces, si yo disminuyo esto, entonces la presión aumenta. Mira que estaba en 32 y ya subió a 55. Entonces, si yo amplío el volumen más grande, entonces bajaría la presión. Esa es la respuesta de la pregunta número 4. Si aumentamos el volumen, disminuye la presión, y lo disminuimos, se amplía la presión. Nos dice: al aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede con la presión y la temperatura? Bueno, nosotros acá dijimos que hay un punto en el cual la cámara está cerrada completamente, se llena y pues posiblemente pueda ser, por ejemplo, nosotros acá la llenamos. Ok, mira que la presión aún sube, está totalmente, la temperatura aún se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? De que si yo aumento más moléculas, hay un ojo que se mantiene la temperatura, y si yo sigo aumentando más moléculas, vamos a ver esto, listo, y pues como vemos, la presión aumenta y la temperatura sigue siendo estable. Entonces pasamos al siguiente: y si al tener volumen constante y aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede? Pues básicamente, Bueno, a manera de ejemplo, esto es uno de los storytelling de laboratorio. Al final, los estudiantes hacen sus conclusiones, hacen unas reflexiones muy interesantes, y sobre todo vemos que incluso este contenido digital yo se lo puedo mostrar a cualquier niño de primaria para entender o conectarlo directamente con la ciencia. Es un contenido digital
que se puede replicar y que obviamente es una construcción de nuestro mismo estudiantado. Bien, sin más preámbulos, son las 6:30, me dijeron hasta las 6:20 para el caso de la exposición y darle pasos a las inquietudes y poder ampliar lo que es pues la parte de la experiencia. Perfecto, profesor Carlos, muchas gracias por la presentación. Infortunadamente en algunos momentos las imágenes se veían un poco borrosas, tal vez la conectividad, pero para decirle a los asistentes a la sala, el enlace a las diapositivas que utilizó el profesor Carlos va a estar disponible en nuestra página web, entonces en un momento les voy a compartir el enlace para que ustedes las puedan ver con más detalle. Profesor Carlos, muchas gracias por presentarnos esta innovación, este uso de las actas, de los informes de laboratorio y de ese diseño de las guías. Invitamos a los participantes, las personas que nos acompañan en sala, para que en el chat, por favor, registren sus comentarios o preguntas para el profesor Carlos Alfaro. Entonces, esperamos sus comentarios allí en el espacio de chat. Mientras que se animan nuestros participantes, profesor Carlos, no sé si usted nos quiera contar en qué momento surge la idea de empezar a implementar esta metodología y cómo ha sido este trabajo pues en el área, digamos, cómo se han organizado, si ya es algo que es institucional o es una iniciativa de unos profesores y cómo han ido consolidando pues la propuesta. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo puede uno de nuestros colegas que ha participado aquí iniciar este trabajo en sus aulas? Bueno, como es sabido, todos conocemos, digamos, lo que acabamos de evidenciar todos los docentes. Cuando llegó aquello de la pandemia, que en su momento nos preocupó, pero la educación, el docente como ese elemento recursivo, ¿sí? Puede, digamos, trabajar y puede idearse elementos para poder darle continuidad a todos esos procesos interesantes y que nuestros niños, pues, lo merecen. Vale todos los esfuerzos que nosotros hagamos por llegar hasta ellos y servir o ser esos puentes, ese puente de esperanza entre ellos mismos. Sí, entonces, como no podíamos llegar a la universidad o a las instituciones educativas donde laborábamos, surge la idea, en el caso de laboratorios, porque no podemos hacer, en el caso de las ciencias, específicamente la física, una matemática más. Nosotros sabemos que los fenómenos físicos se modelan matemáticamente, pero no podemos convertirlo como una matemática más. Prima primero el concepto, el entendimiento como ciencia fundamental, ¿sí? Que antes la modelación matemática. Entonces surge la idea de utilizar laboratorios virtuales para llegar hasta ellos y para el caso de los informes, pues, no, hay que utilizar otra herramienta, otra forma para que ellos puedan desarrollar ese informe, pero vemos que de pronto a nivel pedagógico surgen, emergen en muchos campos los storytelling o los, digamos, las narrativas digitales. Entonces, vamos a apoyarnos en ellas para que los estudiantes también tengan la oportunidad de construir sus, digamos, contenidos digitales. Para el caso del programa de Ingeniería y Sistemas, que es donde nosotros trabajamos, los profes nos colocamos de acuerdo. El profesor, por ejemplo, dentro del pensum de ingeniería está física mecánica, física eléctrica, física moderna. Nosotros tres nos reunimos periódicamente para la construcción de todo lo que se hace dentro del aula de clases. Servimos como pares, por ejemplo, en el caso de los procesos de evaluación, para los exámenes de corte, nosotros
dialogamos, nos autoevaluamos, miramos los instrumentos evaluativos aplicados y nos hacemos sugerencias. En el caso de los storytelling, también el profesor de física moderna los usa con sus estudiantes para que quede la evidencia del trabajo con ellos. Estoy hablando de los laboratorios virtuales, porque ya los laboratorios presenciales nosotros sí seguimos con el derrotero tradicional, porque se necesita también que el estudiante aprenda a escribir, aprenda a dar informes o a emitir un informe de laboratorio. Acá ya es otro medio también como para que ellos potencien esas competencias comunicativas. Entonces, de esa manera, pues de una forma, podemos decir, unida entre, digamos, los profes que dictamos en el área de física, tenemos esto como estrategia para que los estudiantes tengan la oportunidad de otros momentos, de otras formas para que se les pueda evaluar sus competencias. Gracias, profesor. Bueno, aquí hay una colega que nos dice que va a tratar de implementar en primaria de grado cuarto y quinto esta experiencia. Dado el conocimiento que usted tiene en cuanto a la física, me atrevería a pedirle como algo de orientación de cómo podríamos, precisamente en cuarto y quinto, empezar a aproximar a los estudiantes a estos fenómenos físicos sin generar de pronto como un choque en cuanto a los conocimientos previos que ellos tienen. Sí, desde de pronto de la misma ciencias debemos ser un poco cuidadosos porque hay algo que se conoce como obstáculos epistemológicos. Aquí hago referencia a veces, por ejemplo, nosotros dentro de ese querer de que nuestros estudiantes no se entiendan, cometemos errores y nos inventamos a veces cosas que más adelante se convierten en un problema para el mismo estudiante. Entonces debemos ser muy cuidadosos. En la primaria eso es extraordinario. Yo he tenido, digamos, la experiencia de con mis estudiantes de ingeniería, cuando ellos elaboran algún producto tecnológico aplicado a la física, porque cuando trabajamos física mecánica, la tratamos de enfocar hacia la ingeniería de sistemas. Entonces ellos hacen digamos, algunas construcciones, como dije, algunos productos tecnológicos y los socializamos en la institución donde yo laboro, que es el Liceo Moderno Madre Laura. Entonces, los niños les llama mucho la atención. Ahora, para la profe, para esas narrativas, sería interesante, por ejemplo, hacer esas experiencias de laboratorio sencillitas que muy a menudo nosotros podemos, como profes recursivos, encontrar en algunos textos, en algunos libros, y que ellos cuenten la manera, cómo les pareció todo eso, ya sea por escrito, o sea, a través de un vídeo. ¿Sí? Digamos, en la primaria se puede hacer tantas cosas extraordinarias con los niños porque el poder de la creatividad ahí es grande, ¿sí? Y con un buen profe que oriente todos esos procesos, vamos a tener niños, estudiantes, niños y niñas enamorados de la ciencia y de las mismas matemáticas. Hay un estigma que los profes de matemática hemos venido construyendo a lo largo de la historia, y es que algo que las matemáticas son muy difíciles, ¿sí? Y tenemos que bajarle el nivel a eso. Cuando hablo de nivel, es quitarle todo ese sofisma de distracción y ver que las matemáticas son algo sencillo y hermoso, ¿sí? Entonces, de esa manera, para la profe yo le aconsejaría que no solamente son videos, también se pueden hacer poesías, los niños pueden escribir esas experiencias, pero sin coartarle la creatividad, ¿sí? Y que ellos lo plasmen a través de un libro, de un cuaderno, ¿sí? O que ellos, ¿por qué no? Ahora con las tecnologías puedan hacer sus videos, porque en la parte de la tecnología hay muchos niños que la manejan mejor que nosotros.
Así es. Profesor Carlos, muchas gracias. Una pregunta que nos hace Cristian Alejandro. ¿Cuánto tiempo lleva el diseño de estas actividades? Bueno, yo les comentaba que desde el 2019 comenzamos nosotros con la idea de trabajar las narrativas. Lo de las experiencias, lo voy a traer a retroceder acá. Por ejemplo, para la profe que preguntaba ya de ciencias ahorita y para el compañero que dice el tiempo, fíjense que dentro de la innovación curricular de la misma orientación de la asignatura, nosotros tratamos de brindar un espacio a los estudiantes cuando orientamos la parte de física, ¿qué le gustaría explorar? ¿Qué le gustaría a ellos averiguar? Y esto que vemos nosotros es el resultado de esas inquietudes. Por ejemplo, acá eh, el lanzamiento de cohetes son con niños de la educación básica, ¿sí? Y en décimo ya podemos nosotros trabajar modelación matemática allí para hacer el cálculo de la velocidad inicial del proyectil, podemos hacer cálculo de la altura a la que llega el proyectil, ¿sí? En esta parte de acá, para 10 y 11, aquí vemos unos niños en la construcción de un solarímetro, ¿sí? Para medir los niveles de radiación, acá en Maicao, La Guajira. Este proyecto que vemos nosotros de las ratas, ¿sí? Hace referencia, como les decía o les comentaba, al matarratón. Una pregunta de los niños que por qué eso se llamaba matarratón, si eso servía para matar las ratas. Entonces empezamos esos trabajos con los niños a pesar que orientamos matemática y física, pero es ciencia. Nosotros podemos meternos en esos campos, no podemos sacarle, como quien dice, hacerle el quite a esas preguntas de nuestros niños porque matamos sus inquietudes y pierde interés por las asignaturas. Entonces, se miró la planta, se hicieron algunas observaciones, se tomaron 10 ratas en cautiverio y se empezó a probar con ellos. Primero sacamos un extracto de las hojas y una especie de pan, con el pan untábamos el líquido a ver qué pasaba y las ratitas se nos volvieron gordas y hermosas, se volvieron gorditas. Ahí está el trabajo con los niños porque montamos guardias en el sentido de que se le daba un horario a los niños, unos iban en la mañana, otros en la tarde, para alimentarlas y probar. Luego tomamos la médula de la planta y comenzaron a morirse las ratitas. Como anécdota, una tarde los encontré todos que me esperaban en el laboratorio y me dijeron, profe, ya no queremos seguir con esto. El problema era que se habían encariñado con la rata y se estaba muriendo, entonces ya no querían probar más. Entonces, esa parte sensible de los niños también hay que respetarla. En este caso, quisimos medir los niveles de ruido porque había mucho ausentismo de los profes debido a la pérdida de voz, de la difonía, y quisimos mirar, ahí estamos en esta fotografía, una calibración del instrumento porque se puede bajar la aplicación para medir los niveles de ruidos y también hacer esos proyectos con los niños, que ellos se den cuenta y que se conciencien de que hay que manejar los niveles de ruido, hay que emanciparlos y que eso los afecta a ellos y a los profesores. Porque nosotros no podemos negar a aquellos que hemos tenido la experiencia con niños pequeños, que el niño a unos casos 30 centímetros para poderle hablar al otro lo grita, pero no es porque él quiera gritar, sino porque ya su capacidad auditiva se está perdiendo, el ruido en el salón, ¿sí? No nos permite ver que estamos perdiendo no solamente la capacidad auditiva y el profesor le toca elevar los niveles
el tono de su voz, y ahí es donde comienzan los problemas. Para el caso de astronomía, bueno, ese telescopio que vimos allí en el 2000, le voy a decir en el 2014, 15, no tengo la claridad, la Universidad Nacional, junto con una institución en Bogotá, abrieron el primer concurso Colombia Vive la Ciencia, Vive la Astronomía. Y con los niños teníamos ya algunos trabajos adelantados a nivel astronómico con las estrellas que identifican nuestros indígenas wayú. Cómo se orienta el campesinado, cómo se orienta el pescador, todos esos trabajos, esa interacción con los abuelos wayú, ¿sí? Se plasmó en ese libro y concursamos con una experiencia relacionada con aquella experiencia que luego nos daría la postulación al premio Compartir al Maestro en el año 2014. Entonces, esos elementos relevantes a veces, por ejemplo, lo que es celebrarle el cumpleaños a Pi, y los niños hacen sus carteleras, hacen poesías, sí, a historias. Eso enriquece el proceso pedagógico, potencia al estudiante y lo enamora de las matemáticas, lo enamora de las ciencias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues de antemano me disculpo que no alcanzaré a leer todas las preguntas, pero hay una que aborda un tema que nos preocupa siempre en las aulas: cómo abordar la evaluación, qué criterios de evaluación se pueden utilizar en este caso, con esta experiencia. Bueno, para el caso de los procesos de evaluación, el poder de la evaluación que está en manos de nosotros docentes es complejo. Evaluar no es fácil. Existen tres competencias muy importantes en el docente, que es, digamos, yo podría decir, el enseñar, el evaluar, por supuesto, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros para poder evaluar tenemos que abrir una rúbrica que no nos permita evaluar a nuestros estudiantes al dedo o evaluarlos a nuestra emoción. Por esas razones, a veces, cuando hacemos un examen con los niños y les entregamos los resultados, en muchas ocasiones yo pienso que hemos vivido la experiencia nosotros los profes del reclamo de muchos, donde nos dicen: profesor, ¿cómo es posible? Yo hice esto, lo mismo que fulano, él sacó tanto y yo tanto. ¿Por qué? Esas preguntas, esos inconformismos que muy a menudo se dan en las aulas, obedecen a que no tenemos rúbricas de evaluación que nos permita tener las reglas claras y que el niño, el estudiante, debe conocer. Entonces, por ejemplo, para los storytelling, ¿sí? Vemos que hay unas guías, las guías hay unos pasos y hay una rúbrica para la evaluación, cómo fue el video, qué instrumentos utilizó, qué elementos multimediales tienen, hasta dónde se potencia, cómo fue, cómo es el manejo de su voz, la participación de los en grupo, los conceptos, cómo lo manejaron. Sí, hay que llevar eso a rúbricas de evaluación. Ahora, a nivel individual, nosotros tenemos que conocer la naturaleza de nuestros estudiantes. Eso implica que tenemos que tener claro qué nivel cognitivo está. Para eso, para nosotros poder identificar un nivel cognitivo de nuestros estudiantes, necesariamente tenemos que utilizar una taxonomía. Y existen muchas taxonomías, no importa cuál sea. Lo interesante es que usted sea cuidadoso en el nivel que recibe el niño para poderlo llevar a niveles superiores en el aprendizaje, cómo va desarrollando. Por ejemplo,
Eso ahí claro para el tema de evaluación. Un niño, por ejemplo, que tenga dificultades, por ejemplo, en el caso de ciencias, hablamos de un niño que lo podamos clasificar en un nivel cognitivo nivel 1, donde, por ejemplo, él pueda identificar objetos, pueda mirarlos, observarlos, ¿sí? Otros posiblemente no solamente pueda identificar uno, sino más objetos, pueda relacionarlos entre sí, otros pueda hacer inferencias con ellos. Por ejemplo, yo le podría decir a un niño de un nivel 1, eh, por ejemplo, cuál es el planeta más cercano a la Tierra en el sistema solar, ¿verdad? Y él me dirá cuál será ese planeta. A otro nivel más avanzadito, yo le podría preguntar qué lugar ocupa nuestro planeta y cuáles son sus vecinos más cercanos. A otro le podría preguntar que me caracterice cómo son o cuáles son esos planetas gaseosos y rocosos y qué implicación tiene el hecho de la distancia. Entonces, son preguntas que un niño, por ejemplo, esta última de nivel 1, un nivel cognitivo más abajito, no podrá contestar. Y que si yo no quiero, óigase bien, utilizar mal la herramienta de la evaluación, lo puedo hacer, pero me voy a dañar. Yo no puedo preguntarle a un niño de nivel 1 preguntas de nivel 3, nivel 4. Por eso hay que caracterizar a los estudiantes para poder nosotros llevarlo desde niveles cognitivos más bajitos a ir escalando poco a poco. ¿Ya? Entonces hay que ser muy cuidadoso con la evaluación. Se recomienda que todo el profesorado, para todo lo que vaya a trabajar en el aula de clases, utilice las rúbricas de evaluación asociadas a una taxonomía.